Una de las razones por las cuales Marcos nos habla, y en Marcos capítulo 6, 52 lo menciona, es al final, en el contexto de la historia o de la narración que estamos aprendiendo sobre la divinidad de Jesús. En Marcos capítulo 6 termina con algo que hoy vamos a hablar en algunos apartes, porque es importante considerarlo en el proceso para poder entender la escritura. Marcos capítulo 6 resume al final la razón de la historia, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y a partir del verso hacia atrás podemos ver una serie de circunstancias o de acciones o de actitudes o cosas que se ven en la parte emocional y en la parte espiritual. Y esto es debido precisamente a lo que Marcos dice. Hoy vamos a ver otro texto en Mateo y en Marcos 16 que tiene que ver con esto. Porque, hermano, nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestra obligación y nuestra guerra, las damas están hablando de eso, los sábados ya comenzaron, es también, porque el Señor no lo puede hacer todo aunque quiere hacerlo. En Lucas capítulo 24 Él hace algo maravilloso, pero lo hace al final. ¿Por qué no lo hizo antes? Y es precisamente porque el Señor espera también nuestra intencionalidad. No somos robots y tenemos conciencia y voluntad, y por lo tanto, hermanos, podemos esforzarnos en que esto no llegue a suceder en nosotros, que es tener entendimiento, o más bien endurecimiento de corazón. Vamos a ver algo sobre eso ahora cuando comencemos el estudio que a continuación vendrá después de que cantemos el siguiente. Muy bien, en la salvación de Cristo, ese aspecto tan maravilloso de los alcances de nuestra salvación, hermanos, Él nos ha entregado una gran responsabilidad, pero eso Él empieza o siempre ha dejado ese conceptos en la palabra sobre lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, en el texto que vemos aquí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Comienza el verso precisamente llevándonos a la obediencia. Busca primero, siempre en prioridad, el reino de Dios y algo más, no solamente el reino de Dios en cuanto a nuestro enfoque, sino también en cuanto a los resultados, su justicia perfecta. Y lo demás quiere decir lo que el Señor ve, que nosotros muchas veces no vemos, que es lo que nos hace falta. Él sabe primero lo que nos hace falta. Por eso Él trata con sus discípulos de una manera muy, muy diferente a como trataría, por ejemplo, a otros que ya no conocen. Él está en un proceso con ellos y por tanto, mis amados hermanos, Él tiene sus pasos para enseñarnos. Por eso, en la historia, en la lectura de Marcos capítulo 6, Él hace algo, y vamos después también a ver a Pedro, en ese aspecto de Pedro, su parte espiritual y cómo eso nos puede enseñar, porque en la relación que tenemos de Marcos 6, lo relacionamos con Mateo capítulo 14, versículo 22 del apóstol Pedro. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6. Yo tengo aquí una serie de marcadores, espero no enredarme. Tengo los textos claros en mi mente, pero quiero encontrarlos rápido. Muy bien, Marcos capítulo 6. Y hoy vamos a ver como tema, pues es el tema que venimos desde el sábado anterior, porque nos vamos a enfocar en la historia paralela de Marcos capítulo 6, que se encuentra en Mateo capítulo 14. Entonces, leyendo la escritura desde donde vamos, Marcos capítulo 6, dice la lectura donde quedamos el jueves anterior, mis queridos hermanos, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entre el verso 50 y 51 hay un espacio que debemos ir a Mateo capítulo 14, porque dice el verso 51 de Marcos 6, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero hay una historia que no cuenta Marcos, pero sí la menciona Mateo. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo es el único que menciona esta
historia, o sea, lo que sucedió entre el verso 50 y 51, antes de que él subiese a la barca. Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 32, ¿no? Y la misma historia, cuentan lo mismo hasta el verso 27, donde dice en Mateo 14, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿cierto? Entonces le respondió Pedro, aquí ya se abre un paréntesis, porque empieza Mateo a hablar de la historia o qué fue lo que sucedió con Pedro. El autor de Marcos es el apóstol Pedro, eso es lo que dicen los comentaristas o los doctores más conocedores de esto, y bueno, por sus escritos todos están de acuerdo en atribuirle la autoría del Evangelio de Marcos al apóstol Pedro. Por eso él en Marcos no se menciona, por humildad, por las razones que sean, pero también porque el Espíritu Santo permite que Mateo sea el que nos revele ahora una gran verdad respecto a la parte emocional, espiritual y obviamente humana del apóstol Pedro, que es lo que vamos a empezar a ver. Pero antes de llegar a eso, cuando el Señor, ellos se turban, ellos se asustan pensando que era un fantasma, vamos a ver algunas cosas que ya hemos visto. Él da 3 razones para vencer el desánimo y la ansiedad. Pues obviamente estaban en una lucha, casi 6 horas remando en el mar, cansados, agotados, la tormenta era increíblemente pues poderosa, ellos estaban muy espiritualmente muy débiles. Y aquí vamos a tocar algunas cosas que es bueno que tengamos en cuenta. Porque cuando nuestra fe está debilitada, por las razones que vamos a ver ahora más adelante, que a continuación daremos, cuando nuestra fe está débil, nuestros temores nos dominan. Cuando hay temor en el aspecto del miedo, la incertidumbre, no hablamos del miedo humano que implica, por ejemplo, que si yo hago algo imprudente puedo tener un susto, ¿no? Por ejemplo, si cruzo una calle y no miro, alguien me pita, yo brinco hacia atrás, eso es muy diferente. Pero estamos hablando del temor profundo que nace hacia lo desconocido, al no entender. En el caso de ellos, no lo entendían porque la razón la da Marcos capítulo 6, sus corazones estaban endurecidos. Pero el Señor les da 3 cosas, o nos da 3 razones, que quiero resaltarlas porque no las he mencionado, para vencer ese desánimo y esa ansiedad en cualquier momento. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no ha pasado por esos estados anímicos? A veces más de lo que quisiéramos evitar, y pasamos. Pero hermanos, estamos en un proceso completamente diferente para cada uno de aprendizaje y de dependencia del Señor. Eso tiene también que ver con Hebreos capítulo 5, versículo 14. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que él hace es verso 27 de Mateo. Tomemos Mateo como relación, aunque el texto está en Marcos, pero Mateo hasta el verso 27, antes de llegar a la historia de Pedro, nos dice algo. Entonces, dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y lo primero que él hace, el Señor, es que no los recrimina, ¿verdad? No los regaña, pero sí les dice, tengan ánimo. Esa es su primera reacción. La primera acción de Jesús es, tengan ánimo. ¿Y dónde encontramos el ánimo, hermanos? ¿Dónde recibimos nosotros el ánimo que el Señor pide que nosotros tengamos? La palabra de Dios nos da las razones para encontrar en él el ánimo. Primer enfoque, primera fuente de ánimo es la palabra. Otro enfoque de ánimo es el compañerismo que él me ha entregado. Por ejemplo, entre los discípulos intentaron animarse. Claro, me imagino a muchos esforzándose, remando contra la corriente y contra la tempestad. Algunos tal vez hablaron negativamente, porque es posible, vamos a especular para entender la enseñanza, pero otros tal vez se motivaron, bueno, el Señor lo ordenó, el Señor nos mandó, tenemos que obedecer. Sin embargo, lo que pasó por encima de sus miedos, por decir así, o calmó su incertidumbre, fueron las palabras que directamente el Señor les dijo, tengan ánimo. Y después les recuerda quién es Él, dice en el verso 27, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y dice Marcos capítulo 6 que enseguida él subió a la barca. Entonces el Señor utiliza su palabra y el ánimo de los que espiritualmente estamos en la misma tónica de conocimiento del Señor. Yo no voy a buscar ánimo ante los impíos, obviamente me hunden. Yo tengo que buscar el ánimo entre los mismos de mi género, los que tienen la misma esencia mía, mi misma naturaleza.
Esa es una fuente de ánimo. La oración es una fuente de ánimo. La verdad, la más directa, la palabra de Dios es una fuente de ánimo. El estar congregados es una fuente de ánimo. Y obviamente, entendiendo a través de todo esto que el Señor nos ha entregado, quién es Él, yo soy, pero también lo que Él hace. Él sube a nuestra barca. Dice que el viento se calmó y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque, hermanos, a veces nosotros dejamos de luchar por cansancio, nos resignamos. Hay resignación en nuestras vidas como creyentes, es posible, hermanos, pero no es la norma. Las damas están hablando ya de Efesios capítulo 6, ¿cierto? Ya comenzaron Efesios 6, sí, listo. Estad pues firmes, ¿cierto? Y es varias palabras que menciona el apóstol Pablo en Efesios 6. Tenemos una lucha, estén firmes, sosténganse firmes, afiáncense firmes. Y para eso entrega la visión o la ilustración de la armadura del soldado, ¿no? El soldado romano tenía unas sandalias que eran, por lo general, sandalias que tenían una especie de tachos o tacos que les permitía aferrarse bien al terreno cuando andaban. Entonces, cuando el apóstol dice afírmense bien, afirmen sus pies, porque Pablo tenía en su mente la imagen de la sandalia romana con esos taches que les permitían sostenerse firme cuando la batalla llegara y ellos podían resistir. Es lo mismo que pasa. Entonces, hermanos, a veces dejamos de luchar por cansancio, por resignación, y para eso debemos buscar o entender el ánimo del Señor, el entender quién es y invitarlo a nuestra barca. Muchas veces luchamos con nuestras propias fuerzas y eso va a ser inútil. También dice en el verso de Marcos que ellos en un emocionalismo que hay que tener cuidado, dice que ellos se asombraron en el verso 51 de Marcos. Cuando él subió a la barca, cuando el Señor está en la barca, la tempestad se calma, o por lo menos encontramos en este momento la paz que necesitamos para sostenernos en medio de una tormenta, porque es la voluntad del Señor. Recuerden la historia en Marcos capítulo 4, cuando él iba con ellos en la barca, están en la misma condición, y el Señor estando ahí, la tempestad no se amainó hasta que él se levantó y la reprendió. Entonces es posible que el Señor, estando en nuestra barca, tengamos que aún pasar por tormenta, pero va a ser muy diferente, hermanos, pasar por una tormenta de prueba con Cristo en la barca que sin Cristo en nuestra barca. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hay que tener cuidado, mis amados hermanos, con esos emocionalismos, porque la palabra asombraron en gran manera y se maravillaron habla de un temor que viene por lo que vieron, no por lo que representaba al Señor. Ellos vieron a Jesús andar y subir a la barca, pero el temor de ellos fue por lo que vieron y no por la persona en sí. Por eso dice, y se maravillaban, se asombraron, que no lo haría, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y ellos comienzan a darle al Señor una honra de labios, sin entender, porque tenían un corazón lejos. Vamos a ir a otro texto en Mateo, que tiene que ver con esto, pero vamos a comenzar a ver, conociendo el punto de vista de Pedro. Y ese es por eso el tema que está ahí en la ilustración del temor a la adoración, el discípulo que sale de la barca. Por extensión del título debemos haberlo completado, ¿no? El discípulo que sale de la barca. ¿Cuál sería un título apropiado para terminar ahí? El discípulo que sale de la barca, ¿y qué más? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? No solamente que salgamos de la barca, sino que vayamos a Él. Pedro no estaba mirando la tormenta, Pedro tenía su mirada en Cristo. Señor, si eres tú, manda. Cuando recibió la orden, Pedro no pensó en el agua, no pensó en que me iba a hundir, nada. Él tenía su mirada puesta en Jesús. Entonces creo que el título deberíamos completarlo un poco más: del temor a la adoración, el discípulo que sale a la barca mirando a Jesús, o el discípulo que sale a la barca sin distraerse en sus tormentas. Más para tener una idea de lo que vamos ahora a ver, hermano, porque vamos a ver unos textos muy interesantes. Para mí el estudio hoy está buenísimo. Si yo mismo me emociono y quisiera ya tener todo el tiempo de este mundo para poderlos compartir. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 28 hasta el 33. Ahí es donde tenemos el texto base, porque recuerden que en Marcos 6, entre el verso 50 y 51, sucede lo que vamos a ver en Mateo capítulo 14. ¿Qué hemos podido aprender hasta hoy, mis amados hermanos?
¿Qué creen ustedes que hemos podido aprender hasta hoy de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52? Y les recuerdo, hermanos, porque estos principios son para vivirlos. Esto es la enseñanza del estudio, no es simplemente un aspecto de teología y hablar. Obviamente hablamos de la humanidad del Señor, está pendiente de la divinidad del Señor, pero a través de este milagro el Señor reafirma su divinidad, porque Jesús hace algo que solamente Dios hace, que es dominar los elementos. En Marcos capítulo 4, ellos se maravillaron de que Él dice: ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? Ellos no entendían, lo tienen ahí al frente, el Dios mismo, el Mesías que Pedro estaba esperando. Juan, su hermano Andrés, le dice: hemos encontrado al Mesías, y Pedro va corriendo a donde aquel que él estaba buscando con anhelo. Es otro aspecto que veremos, esa sinceridad de Pedro que nosotros debemos imitar. Y Pedro fue al maestro. ¿Cómo sabemos que Pedro en verdad fue convertido? Cuando el Señor cambió su nombre. Lo hizo de una vez nuevo ahí en ese momento. Ya no te llamarás Cefas, sino tu nombre será Pedro. Ahí cambia su nombre, le da un nuevo nombre, que es como la característica de aquellos que en él creemos. Bueno, pero volvamos al texto, porque estoy dando ideas para centrarnos obviamente en lo que vamos a ver, porque hay mucho para aprender, y yo sé que esta hora no me alcanza. Entonces, ¿qué hemos entendido? El cuidado permanente del Señor. ¿Hay alguna duda al respecto de nuestra fe sobre eso? ¿Hay alguno que de ustedes que pueda alzar su mano y decir: hasta el día de hoy yo puedo dar testimonio que el Señor nunca me ha cuidado, o me ha descuidado más bien? Y yo creo que eso no sería una verdad, porque entonces, si eso fuera así, realmente podríamos deducir que su fe no es la fe correcta, porque el Señor siempre va a tener cuidado de los suyos. Él va a ver la escenografía de lo que estamos viendo en Marcos capítulo 6 y en Mateo. Es una gran tormenta. Eso significa nuestras luchas, nuestras pruebas, de muchos nombres: enfermedades laborales, familiares, entre el hogar, en los esposos, con nuestros jefes o patrones, en los trabajos. Póngale el nombre que quiera, van a haber tormentas, hermanos. Pero Él ve nuestra tormenta y actúa. Recuerden todo lo que vimos cuando Él estaba orando en el monte. Siempre va a estar presente. Entonces, mientras Él no deja de orar en el monte, Él en su omnipresencia va a estar y va a enviar la ayuda a su tiempo. Por eso Él dice: no te dejaré ni te desampararé, ¿cierto? No les ha sobrevenido ninguna tentación. La otra palabra para tentación, algunos no la analizan ahí en el griego, es también prueba. No les ha sobrevenido, 1 Corintios 10, no les ha sobrevenido, o 2 Corintios, pero igual, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna prueba que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados ni probados más allá de lo que poder resistir, sino que dará juntamente con la tentación o la prueba la salida para soportar. Ese verso se aplica aquí a los discípulos y a todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Entonces, el propósito del Señor va más allá del tiempo, hermanos amados, ¿verdad? Pero está en perfecta armonía con su voluntad. Cuando digo va más allá del tiempo, me voy a Filipenses capítulo 1, donde dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuántos de ustedes procrastinan? ¿Cuántos de ustedes? Yo tengo que cuidarme mucho esa debilidad de procrastinar. ¿Sabe qué es procrastinar? Arrancar algo y nunca terminarlo. Va usted avanzando y viene algo que lo desvía y usted empieza por ese lado y va por allá y mira para otro lado y nunca hace nada, hermanos. ¿Es pecado? No, no es pecado, es parte de nuestro carácter que debe ser moldeado a la imagen de Cristo. Procrastinar no está mal, ¿no? Pero sí necesitamos nuestra atención. Yo tengo que estar muy atento para no procrastinar. Por ejemplo, en los estudios hay tanto por aprender, hermano, que yo me asusto y digo: Señor, ¿y esto cuándo lo iremos a aprender? Bueno, mi tarea, el Señor dice: enséñalo. Y por eso hay algunos variantes en el tema, pero en Marcos 6 sí tenemos que ir obviamente a Mateo, porque ahí está la historia de Pedro, ahí no estamos desviándonos. Y vamos a ver hoy algo también que tiene que ver con el corazón. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Cómo creen usted que está su corazón hoy? Porque el Señor que comenzó en nosotros la buena obra, el Señor no es procrastinador. Él comienza y la termina. ¿Cuándo terminará esa buena obra? Dice la Escritura: ¿en qué momento? ¿Qué significa entonces? Porque son dos historias, la misma historia, pero dos conclusiones diferentes. Recuerden, el vacío no existe, tiene que ser llenado de algo. Y ellos llenaron ese vacío, el de ellos estaba lleno de algo. Y por eso que el Señor dice en Marcos capítulo 6, no entendían por cuanto sus corazones
estaban endurecidos, ¿cierto? Pero ellos hicieron algo. Y en Marcos capítulo 6 dice que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, pero la razón la da el Señor en el verso 52. Sin embargo, en Mateo capítulo 14, la misma historia dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Y qué sucedió ahí, mis amados hermanos? Entonces los que estaban en la barca, ¿qué dice ahí? Le adoraron. Hermanos, ¿cómo es posible adorar al Señor con un corazón endurecido? ¿Es posible? No, no es posible. ¿Qué sucedió ahí? Mateo dice le adoraron, ¿verdad? Le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Pero Marcos dice su corazón estaba endurecido. Entonces aquí no hay una incongruencia, hay una gran verdad que nos revela. Hermanos amados, no es posible adorar al Señor con el corazón endurecido. Si usted está adorando aquí al Señor con el corazón incorrecto, esa oración para el Señor no vale. No, su aroma, como ese olor fragante, no sube a su presencia. Es una oración falsa. Por eso el Señor busca en nosotros verdaderos adoradores. Porque eso significa que si hay verdaderos adoradores, también existe la tremenda posibilidad y peligro de que haya también falsos adoradores. Y eso es lo que debemos cuidarnos. ¿Dónde comienza todo este discernimiento? En el corazón. En el corazón. Por eso pregunté ahora, ¿cómo está el corazón de ustedes, hermanos? ¿Cómo está mi corazón? Mi tarea es cuidar mi corazón y a la vez mirar cómo cuido el corazón de los demás. La tarea de ustedes es cuidar su propio corazón y a la vez mirar cómo está el corazón de los demás. ¿Para qué? Para orar, para animar, para exhortar, para aconsejar y para evitar que ese endurecimiento genere raíces de amargura que alejen al hermano o alejen su propia vida del Señor. Entonces, hermanos, miren, vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. No hay tantos textos, pero espero no. Bien. Mateo capítulo 14, versículo 33, Marcos capítulo 6, versículo 52. Esperen un momentico porque es en Mateo 28. Es en Mateo 28, me oigo. Tengo acá como 10 hojas abiertas y no me quiero perder. Todo lo tengo en mi mente. ¿Qué no entiende, por favor? Mateo capítulo 28. Síganme la palabra. Mateo capítulo 28, perdonen. Marcos 16 es el texto. Y vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 lo vimos, Mateo capítulo 28 ahora. Porque hay una palabrita ahí que hace la diferencia. Entonces, ¿entienden? En Marcos capítulo 6, ¿qué vimos? Adoración con el corazón endurecido, ¿cierto? En Mateo dice que ellos se asombraron y le adoraron, diciendo verdaderamente es el Hijo de Dios. Pregunta, ¿se puede adorar al Señor con el corazón endurecido? No. Pero hay algo interesante en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16 y 17. Y aquí hace una gran diferencia, hermanos. Este verbo que está aquí en Mateo 28, que tengo Marcos 6, Mateo 14, Mateo 28, Marcos 16, son 4 textos. Entonces, si en algún momento me he equivocado, no se me confundan porque todo está claro. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Y hay otra palabra. Es interesante, porque tiene que ver con el estado del corazón. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. La misma oración de Marcos, la misma oración de Mateo. Pero aquí había algo más, algo diferente. Pero algunos dudaban. Entonces la pregunta es, vuelvo a la primera pregunta, ¿es posible adorar al Señor con un corazón endurecido? La respuesta sería no, no sería real la adoración. ¿Es posible adorar al Señor con un corazón que tenga dudas? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería ¿cuál? La respuesta sería sí. ¿Y por qué lo sabemos? Mire el Señor lo que hace después. Él en las otras historias, Él les dice, ¿por qué duraron hombres de poca fe? Y aquí Él, a pesar de la duda de ellos, Él los encomienda. Porque el verbo no significa incredulidad, sino vacilación, indecisión, un titubeo momentáneo. El miedo surge, hermanos, cuando no entendemos quién está con nosotros.
En Mateo capítulo 14, ellos le adoraron, este es el Hijo de Dios. Marcos 6 dice, su corazón endurecido, esa oración no sirve, no es la real. Pero en Mateo capítulo 28 el Señor sí la acepta, Él la recibe. ¿Y cómo sabemos? Porque Él los encomienda. ¿Cómo va a encomendar a alguien? ¿Piensan ustedes que el Señor va a usar a uno de los que estamos aquí presentes con el corazón endurecido y engañado por el pecado? No. Si usted sirve al Señor aquí localmente o servimos al Señor de la gloria con el corazón endurecido, juicio ganaremos, hermanos. Deshonra al evangelio traeremos y el fruto será inútil, un fruto que no será el apropiado. Tenemos que volver al estado de nuestro corazón. Esa es la enseñanza de hoy que por el tiempo no alcanzaremos. Por eso fui a los tres textos, Mateo 14, Mateo 28, Marcos capítulo 6. Corazón endurecido, pero la duda no amerita, no significa que lo tengamos endurecido por el engaño del pecado. En medio de nuestras tormentas, hermanos, va a haber siempre un resultado, obediencia, entender que el Señor va a estar presente. El discipulado o el ser discípulo no implica navegar por mares, navegar por mares tormentosos en medio de situaciones difíciles, pero sí sabiendo que el capitán camina sobre las aguas y viene a nuestra ayuda. Fíjese que el Señor los vio luchar y a la tercera vigilia de la noche Él comienza a avanzar y caminó a su ritmo. Él no corrió. Ahí dice que vieron a Jesús ¿cómo? Caminando sobre el mar, no corriendo. Él llegó a su ritmo. Hermanos, por eso es la comunión, para fortalecernos, para resistir en tiempo de prueba, para saber que este tiempo de situación, la situación que vivamos, pasará mientras el Señor viene, mientras el Señor llega. Entonces, hermanos amados, el mayor milagro que debemos ver en la barca, y lo vamos a ver a través de Pedro en la próxima clase, ya vemos, es que no fue caminar tanto sobre el agua en el caso de Pedro, sino que los discípulos comenzaron a entender quién estaba en la barca. Eso vuelve a la pregunta. Para los matrimonios, por ejemplo, si yo comenzara aquí, que veo el más unido acá, hasta el momento acá, Luis, ¿está Jesús en la barca de ustedes, mis hermanos? ¿Está Jesús verdaderamente dirigiendo sus pensamientos, sus designios a Sebastián o a Miguel, o en el caso mío? ¿Está guiando nuestros pensamientos? ¿Está guiando nuestra propia fe para guiar, gobernar a nuestra casa con ese amor y respeto que el Señor tiene o quiere o desea que tengamos? Esa es la gran pregunta. Para las damas lo mismo, para las que están aquí como mujeres. ¿Está el Señor verdaderamente en nuestra barca? ¿Cómo se ve eso? En la obediencia. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Hay dudas? Sí, claro. ¿Habrá oposición? Sí, claro. Pero si entendemos quién es el capitán, quién está sobre las tormentas, quién viene en camino o quién ya está con nosotros, hermanos, nosotros resistiremos. Por eso Pablo puede decir en Filipenses, he resistido, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperada una corona de justicia, y no solamente a mí, sino a los que esperan su venida. Estoy listo. Pero Pablo pudo decir eso con real seguridad y firmeza. Hermanos, vamos en Marcos 6. La razón que da Marcos 6 de la dureza del corazón, ¿cuál era? Marcos capítulo 6. La hemos visto, ya deberían ustedes responder. ¿Cuál era la razón de la dureza del corazón de ellos? ¿No habían qué? Entendido. ¿Por qué Marcos no menciona los otros milagros? ¿Por qué no menciona unos días atrás que el Señor había multiplicado el pan, pero había liberado a la hija de Jairo de la muerte, había liberado a un endemoniado, había calmado la tempestad? Fue en transcurso de semanas atrás. ¿Por qué Marcos no lo menciona? Solo menciona el ejemplo de los panes y los peces. Bueno, puede tener varias explicaciones. Juan capítulo 6 habla del verdadero pan que descendió del cielo. Esa es la explicación en Juan capítulo 6, de Marcos capítulo 6 también. Pero tiene que ver, yo creo que también aplica ese aspecto de nuestra psicología, porque algo interesante es que el Señor ya al final, por ejemplo en Lucas capítulo 24, lo voy a leer solamente, para que ustedes tengan una relación de lo que quiero decir. En Lucas capítulo 24 el Señor les dice, cuando Él se les aparece a ellos, entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu. Después de que el Señor resucitó, seguían con el mismo sentir. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad.
y Él se muestra a ellos, mis amados hermanos. Todo tiene que ver como estemos entendiendo las cosas. Y eso nos va a hacer un llamado de atención, hermanos, muy personal. Esto no es algo que se da mágicamente. Porque el Señor, y en Lucas, el Señor hace algo con ellos en el verso 45. ¿Por qué no lo hizo antes? En Lucas dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué el Señor no les abrió el entendimiento a los discípulos ahí en Marcos capítulo 6? ¿Por qué lo hace al final? ¿Qué quería? ¿No quiere el Señor hacer eso con nosotros? Claro, el Señor quiere que entendamos, pero Él desea ver y quiere ver en nosotros la intencionalidad de la obediencia, hermano. Es por eso que Él espera al final. Y si nosotros somos obedientes en buscarle, hermanos, le hallaremos. Si somos firmes y consistentes en pelear la sabiduría para entender su verdad, la tendremos. Si vamos a pelear la fortaleza en medio de las pruebas o las circunstancias particulares y personales que tengamos para poderle servir con firmezas, con ánimo, con el enfoque puesto en Él, en la meta que es Él, hermanos, Él nos lo dará. Pero no lo hacemos, porque en el egoísmo estamos más centrados en nuestro propio paz, nuestro propio bienestar, estamos pensando más en lo que a mí me está sucediendo. Porque eso tiene que ver, la dureza que olvida la obra de Dios. Era lo primero que ellos iban a recordar. Unos días antes Él multiplicó los panes y los peces, pero no mencionan los otros milagros que fueron grandiosos también, porque ellos están ahí para recordar lo último. Por eso, hermanos, cada estudio, yo a veces repito, porque que se acuerden de lo último que la palabra de Dios les quiere a ustedes enseñar, porque la dureza que olvida la obra de Dios es peligrosa. Ellos no consideraron el milagro de los panes. La dureza espiritual impide que las obras pasadas de Dios nos fortalezcan en la fe presentes. Cuando hablábamos, por eso las vigilias se decantaron tanto. ¿Quién quiere dar acción de gracias? Muy poquiticos hablaban de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ustedes hasta el día de hoy. ¿Qué ha hecho por mí? Yo podría enumerar muchas, pero yo no estoy para hablar de mí. ¿Qué podría decir de cada uno de ustedes, hermanos? ¿Qué pueden decir de las obras maravillosas del Señor? Recuerden atrás, no olviden de donde fuimos sacados, lo que éramos antes y lo que somos ahora. Recuerden cómo vivíamos antes, cómo vivimos ahora. Recuerden en qué situación emocional estábamos antes, cómo estamos ahora. Recuerden cómo vivíamos sin promesas y sin esperanza y qué tenemos ahora. Hermanos, es bueno recordar, porque la dureza viene por olvidar las obras del Señor, la obra del Señor. También la dureza que malinterpreta, porque lo que Mateo dice, que la razón del por qué ellos no entendieron, por eso el Señor al final les abre el entendimiento. Yo no sé si tengamos que esperar al final, pero sí debemos clamarle al Señor, permítenos entender la verdad. Yo cada vez que me siento ante la Escritura, yo lo hago con temor, hermanos. Yo no quiero enseñarles a ustedes algo que distorsione la verdad de Dios o que los desvíe de la persona de Cristo. Ay de mí si lo hiciera. Pero de igual manera ustedes tienen que estar orando para que sus corazones, hermanos, también sean abiertos, para que entiendan al maestro. Si el maestro de pronto por alguna circunstancia o gramatical o de hablar, yo a veces me escucho en las predicaciones y uso, esta palabra no era la correcta, o usé el pronombre diferente, pero eso no es la razón. Si usted está concentrado, hermanos amados, yo he visto en reuniones a veces algunos hermanos agachados y dicen, mirando el celular. ¿Qué miran en el celular cuando la palabra de Dios se está expresando? ¿Qué hablan entre ustedes cuando la palabra de Dios se está proclamando en el púlpito, ya sea el que esté ahí adelante? ¿Qué hacen ustedes cuando cuchichean o cuando desvían su mirada? Porque el que está delante ve todo. Entonces, eso puede afectarme, yo no me dejo afectar, pero el Señor se está mirando sus corazones de cada uno. ¿Dónde está su atención ahora? Y al desviar esta dureza va a malinterpretar la verdad espiritual. Miremos Marcos capítulo 8, versículo 17. Y el Señor les habla, el Señor siempre hablaba con firmeza y con amor, pero los evangelistas usan términos al español que nos dan a entender como dureza, ¿no? En Marcos capítulo 8, versículo 17, dice el Señor entonces, y entendiendo Jesús les dijo, y miren que ellos estaban discutiendo por una tontería. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El Señor los mandó al otro lado y cuando fueron a buscar de comer, solo había un pan. Y seguramente se agarraron a pelear porque ¿qué pasó? ¿Usted quién era el encargado? Judas, ¿qué pasó que no compró el pan? Pues a mí no me dijeron, y el pan de quién es, no, el pan es mío, pero me lo como yo, tal vez, ¿no? O vamos a repartirlo de a pedacitos. No sé, hermanos.
Y él les mandó diciendo, mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero ellos discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Sí ven la ignorancia o la clase de dureza que malinterpretó la verdad? El Señor les acaba de decir, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Miren los necios que eran. ¿Qué hicieron ellos? Ay, nos está regañando porque no trajimos pan. Hermanos, eso pasa en la iglesia. Uno muchas veces enseña verdades y cuando uno las pregunta, los hermanos salen con otras cosas. ¿Dónde quedó lo que enseñamos? ¿Dónde está lo que aprendieron? ¿Dónde está lo que yo claramente, pues la verdad, por eso me afarro? A veces viene otro maestro, enseña la mía verdad y dice, ay, ahora sí. Ahora lo entendí. Bueno, gloria a Dios si por medio de otro maestro lo enseña, lo aprende. Si por el que está presente, los que vamos a estar presentes delante de ustedes guiándolos, no aprenden, el Señor traerá a alguien para que se aprendan. Pero es que el problema no es quién lo está dando, sino quién está recibiendo. ¿Cómo están sus corazones? La semilla que es la palabra, esos corazones son de buena tierra. ¿O son los corazones que habla Mateo capítulo 13, ¿no? Engañados por los afanes de este mundo, concentrados en otras cosas. Los discípulos dijeron, ay, es porque no trajimos pan. Y Jesús les dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Imagínense la inflexiones en estas palabras en el Señor. ¿Cómo iría el Señor? ¿Con enojo, con decepción? ¿Cierto? ¿Cómo le respondería el Señor a ellos? Les dice, ¿cómo es posible que estén discutiendo por esto? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón, dice el Señor en Marcos 8, 17. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? Cuando partí, mira, ahí da la razón, los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Les dice el Señor, ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, eso es una reprensión, si fue para ellos, más para nosotros. ¿Cuántas veces el Señor tiene que mostrarnos verdades, hermanos? Una y otra vez. Y aún así no la entendemos. Por eso estas reuniones son muy importantes, hermanos. Anhelando desde el jueves vernos la próxima vez que tengamos palabra del Señor. Porque recuerden, quien habla es el Señor. Él va a usar instrumentos. A una maestra entre damas, o un varón entre caballeros, un varón en las enseñanzas, pero Él va a usar a alguien. Porque la palabra no va a llegar y se va a materializar en el muro, como en el caso de Daniel, ¿se acuerdan? Allá con el muro, los asirios y los babilónicos, no. Hermanos, Él usa su verdad, que tiene usted en sus manos, valore esa Biblia que está en su regazo, y escudriñela, escudrillémosla, y pidámosle al Señor que en verdad Él abra nuestro entendimiento, porque resulta que la dureza no solamente olvida la obra de Dios, la dureza del corazón malinterpreta la verdad espiritual, sino que la dureza en el corazón produce incredulidad, ¿cierto? Jesús en Marcos capítulo 16, 14, que no lo hemos leído, pero lo vamos a leer, aunque dicen que estos versos de Marcos 16, desde el verso 14 al final, no aparecen los escritos más antiguos, es aceptado como verdad por maestros posteriores que reunieron las escrituras y aceptaron esto, porque está también en muchos cientos de miles de otros manuscritos. Entonces no vayan a dudar de lo que dice del verso 14 hasta el final. Y Él les dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, Marcos capítulo 16, versículo 14, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Ellos escucharon testimonio de ¿quiénes? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Miren hermanos, varones y la iglesia aquí reunida, a quien el Señor usa, y esto no es para dar una verdad teológica diferente, es una verdad que está en la palabra, pero no es lo que ustedes pueden entender de pronto. ¿A quién usa el Señor más para traer buenas noticias en cierta forma? A las mujeres. ¿Quién está orando por nosotros, varones, sosteniéndonos firmes en el ministerio? Las mujeres. ¿Quiénes son las ayudas idóneas en el hogar o en lo espiritual en la iglesia? Las mujeres. Y ellas fueron las que llevaron el testimonio, y los varones, que eran los demás discípulos, dijeron, no creemos, ¿cómo es posible? Y el Señor les llama la atención, hermanos. ¿Por qué entonces ustedes reprenden la incredulidad de ellos, ¿no? Y ahí en Marcos capítulo 16 le dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Este texto es el mismo que habla en Mateo, que ellos dudaban. Sin embargo, el Señor los encomienda. Ellos estaban listos.
Porque esto generó una transformación en ellos que necesitó ser confirmada, ser madurada, por ejemplo. Ellos, ver a su maestro resucitado generó sus dudas, sus temores. Pero fíjense que el Señor les envió, y en Marcos 16 dice, y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. Avanzaron a pesar de sus dudas, avanzaron a pesar de sus temores, porque tenían en sus corazones ya el mandamiento del Señor. Vayan y prediquen el Evangelio. Si yo les pregunto a ustedes qué es la dureza del corazón, ¿ustedes qué me dirían? Cuando dice resistencia, ¿qué significa? ¿La acción viene de quién? De nosotros. Porque el estado del corazón, la dureza del corazón es un estado voluntario del alma. Por ejemplo, vemos un ejemplo en Éxodo. Alguien que fue confrontado con la verdad de Dios, se le dieron las señales de Dios y él decidió no creer. ¿Se acuerdan de quién hablamos? Faraón. Ahí está el ejemplo. Es un estado voluntario, no es falta de información, sino una voluntad rendida a nuestras propias percepciones del obrar de Dios. Porque siempre va a estar de por medio, hermanos, nuestra voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 lo dice, ¿no? En Romanos dice, ¿qué debemos hacer respecto a eso y a nuestra voluntad? No os conforméis a este siglo, transfórmense en la renovación de vuestro entendimiento para que ustedes vean la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es mi decisión. Si la iglesia no marcha, entre comillas, no digamos que no está marchando ahí, gracias a Dios, pero cuando la iglesia no marcha es porque sus miembros no quieren marchar. Cuando la iglesia no crece es porque sus miembros no quieren crecer. Cuando la iglesia no es espiritual es porque sus miembros no quieren ser espirituales. Y no porque la palabra de Dios esté ausente o porque haya una guía apropiada o correcta en ciertos momentos, hermanos. La dureza del corazón, con esa dureza del corazón se vuelve terco, resistente a la verdad. Janes y Jambre resistieron a la verdad y fueron expulsados. Habla Pablo en 2 Timoteo. Ese estado del corazón rehúsa ceder, bloquea toda comprensión a la sensibilidad espiritual. Cuando yo digo sensibilidad espiritual, ¿de quién hablo? ¿Quién produce en nosotros sensibilidad espiritual? El Espíritu Santo. Por eso dice, no lo apaguen, no lo resistan, no lo contristan, y esa acción viene en nosotros. Los pecados que hemos visto en la iglesia en estos últimos años, las decisiones que se han tomado, y espero que nos guarde a nosotros, porque nadie el que piense estar firme, mire que no caiga. Les pasó a ellos, pobrecitos, no los juzguemos, hermanos. Tengamos misericordia de los que han caído, pero que por ignorancia permitieron que la dureza del corazón les controlara tanto que los llevó a tomar decisiones, cualquier nombre que sea, de la manera incorrecta, y han deshonrado al Señor. ¿Qué debemos hacer? Orar, hermanos, luchar por esas almas, fuertemente, porque la iglesia tiene ese poder, hermanos, pero a nosotros nos falta constancia. Voy a orar un día, voy a orar 2 días, hasta 3 días y ya, tacho en mi agenda, ¿no? Ya es suficiente, que oren otros, no, hermanos. Hay que orar, eso lo dice en 1 Juan capítulo 5 y en Santiago capítulo 5. Si tuvieras a tu hermano cometer un pecado que no sea muerte, ora por él, dice el Señor, ¿no? Hay que trabajar, hermanos, hay que luchar, porque ese hermano está agarrado en las fauces del león, pero hay algo que a él no lo suelta. Recuerden, si yo me quiero soltar del Señor, yo no me suelto. Yo me puedo soltar del Señor, pero el Señor no me suelta a mí, si soy verdadero hijo de Dios. Y esa lucha que habla de que el león rugiente, buscando a quien devorar, también tiene otro protagonista que la Biblia lo menciona explícitamente, que es el Señor. El Señor está ahí sosteniendo, agarrándolo, y el enemigo jalando. Hemos visto imágenes, ¿cierto? Cuando la bestia llega, la fiera coge la presa y hay alguien que la resiste. Hermanos, ese es el llamado del Señor, hermanos. La verdad está presente, pero muchas veces, amados, no está penetrando. Y hay una palabra en el griego que habla poró, que es la que menciona dureza el corazón. Y hay otra que se menciona en Marcos, también, en Mateo, que es diferente. Hay 3 palabras que en el español se traducen igual. La veremos el próximo jueves. En español se traducen lo mismo y por eso hay que ir al griego. Y en el griego uno las entiende porque son 3 palabras diferentes que hablan, aunque el efecto es prácticamente el mismo, pero son diferentes en este caso. ¿Cómo está la mente de ustedes? Vamos a dejar para el próximo jueves esta verdad antes de pasar a Pero. Porque entendiendo esto, mis amados hermanos, vamos a comprender también el accionar de Pedro y de nosotros. La influencia de la dureza del corazón en la mente y los pensamientos. 2 Corintios 10 habla, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
hermanos amados, para llevar algo al sometimiento, a la obediencia de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe ser nuestra actitud si yo me rindo hasta alguien? ¿De pie? ¿Con arrogancia? Ayúdame, Señor, es tu obligación, usted me salvó, usted me prometió que me salvaría, cumpla su promesa. No, hermanos, humillados ante la mano del Señor, humillados pues bajo la mano poderosa del Señor, para que Él nos rescate a su debido tiempo, hermano. Humillados, clamándole por nuestra propia alma, que aún es salva, pero hermanos, está en peligro de ser arrebatado por el enemigo si nos descuidamos. Si descuidamos esta verdad, hermanos, el enemigo nos come. Si descuidamos esta verdad en la comunión, nos come, nos devora, hermanos. Si descuidamos el amor fraternal, nos devora, hermanos. Y hay de nosotros. En Efesios, en Apocalipsis, 2 habla del juicio a las iglesias. No solamente a miembros individuales, sino a las iglesias. Algún día nosotros daremos cuenta al Señor como iglesia. Allá llamará al grupo de Santa María, usted que hicieron como iglesia. En cierta manera, no solamente individualmente nos trabajará, nos juzgará, nos alineará y nos perdonará. Obviamente esa es la gran esperanza. Pero hermanos, ¿qué daremos al Señor en ese momento como iglesia local? Estamos puestos acá, esto no es casual, esto no fue porque el lote lo vendieron barato y el que ofrendó tenía fondos y hagan el edificio y sirvan. No, hermanos, el Señor nos puso acá para hacer luz ante las tinieblas de afuera. Y los que aquí nos congregamos delante del Señor tenemos esa responsabilidad. Usted está acá porque Dios lo puso acá, no el hombre, ¿cierto? Entonces esa es la enseñanza que debemos tener. Y vamos a ver el próximo jueves eso, ¿no? El corazón controla la atención de la mente, la voluntad. Y hay tres cositas que quiero como resaltar, porque la atención de nuestra mente va a determinar lo sensible que seamos. Yo debo cuidarme mucho y creo que muchos tenemos esa tentación ahora y hay que ser muy sabio. Yo tengo que cuidarme más de lo que debería. Es el engaño de las redes sociales o el engaño del celular. ¿Qué está quitándonos nuestra atención? Porque la atención enciende o apaga efectos, ¿cierto? Porque la atención va a determinar nuestra sensibilidad. Si yo voy a ser sensible viendo, bueno, yo veo mucho por información, noticias, pero eso no me debe esclavizar, ¿no? ¿Qué se la pasa usted viendo en su tiempo libre? Las películas turcas, que son muy interesantes. Netflix, cuando vemos Netflix, ¿qué se la pasa usted viendo en su tiempo? En lugar de estar orando, cuando usted tiene esos insomnios, eso que usted no puede dormir, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos cuando no podemos dormir? Yo hacía eso. Por lo menos llegaba cuando me pasaban esos, me sentaba a ver televisión para coger sueño en lugar de estar orando. Vergüenza me debe dar. Y así sucesivamente, son ejemplos para todos nosotros. Es un llamado a atención, hermanos. ¿Qué voy a mi celular? ¿Qué es lo primero que yo hago al levantarme? ¿Qué es lo primero que usted hace al levantarse? Mirar el celular. Y así otras cosas. Eso tiene que ver con lo que... Esto es un ejemplo, ¿no? Como la atención, donde esté nuestro corazón también, y lo veremos el próximo jueves también. Porque, hermanos amados, la voluntad egoísta va a bloquear la atención sincera. El egoísmo es llenarme a mí, me gusta más ver una serie de películas, me gusta ver... Hay tiempos de oración y tiempos de diversión, es bien, es correcto, de salida. Pero hermano, debemos ser mesurados en enfocarnos más en los tiempos del Señor. Todavía nos falta mucho por aprender y vamos a ver cómo se conecta el corazón, la palabra, el corazón y el discernimiento. Y cómo esta dureza produce insensibilidad espiritual. Todavía nos faltan como dos jueves más para entender, hermanos. Termino. La dureza produce incomprensión espiritual. Si no se atiende la verdad, no se entiende. Ese principio, abro comillas, porque fue sacado de un estudio también que me llamó la atención. Si no se atiende la verdad, hermanos, no se entiende. Segundo, si no se entiende, no va a mover nuestras emociones, no conmueve, no lleva al sacrificio, hermanos. Y tercero, si no conmueve, no transforma, hermanos. Vamos a dejar ahí, mis amados hermanos, solo veremos con calmita y con muchos versos de la palabra, porque estoy sobre la palabra el próximo jueves. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos. En algún momento, los textos en realidad son Marcos capítulo 6, versículos 47 al 52, viendo los tres últimos versos, 50 al 52, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31, Marcos capítulo 16, versículo 24, Lucas capítulo 24, versículo 17. Todos esos textos los vimos hoy. Están relacionados para que ustedes los tengan en relación y los repasen en sus casas. Yo de igual manera voy a enviar el audio por el interno
para que ustedes repasen y vuelvan a coger si en algún momento perdieron el hilo de la enseñanza. Vamos a terminar con una palabra de oración.